hasta ahora la vida profesional o tu valía como profesional estaba perfectamente delimitado respecto a tu vida personal. Es decir, en un momento dado lo que hiciese Kevin Spacey iría por un lado diferente, porque es lo que hace con su vida privada, si es un impresentable o si es un golf o lo que sea, va por un lado, por otro es un actor excelente y no nos vamos a privar de su trabajo. Y en cambio ahora sí que lo que haces en tu vida privada te puede anular profesionalmente. Es un tema interesante lo que el famoso Me Too en este tema, y que podemos intentar verlo como algo positivo, ¿no? Por pensar en que ha dado ese arma de decir a la mínima yo tengo un poder sobre ti. Precisamente porque como se ha descubierto que un gran poder en esta sociedad es ser víctima, y si alguien es víctima, todo el mundo tiene que ponerse de su parte, alguien que a lo mejor en el pasado podía sobrepasarse, ya fuera de una manera directa o indirecta, con un inferior, porque para eso la estrella es él, de repente si ese inferior con el que se ha propasado se declara víctima, tú estás destruido. El Me Too fue interesante porque mucha gente en muy poco tiempo perdió su trabajo. Presentadores, directores, yo me acuerdo de Matt Lauer, me acuerdo de Charlie Rose, me acuerdo de... Pero siguen trabajando, no perdieron su trabajo. Sí, yo creo que... O sea, Matt Lauer y Charlie Rose no trabajan. O por lo menos no, yo creo que la CBS no volvió. Me fío más de usted que de mí mismo, pero... Hace bien decirlo porque a lo mejor en el tiempo que ha pasado han sido repescados, pero yo creo que aquello les destruyó a ambos mediáticamente. No, desde luego era un fenómeno necesario. Es verdad que el O'Reilly, O'Brien, perdón, estoy hablando, no, Conan O'Brien. No, estoy pensando en el de la Fox News, O'Reilly. Sí. O'Reilly sigue, ¿no? Aparece en algún vídeo, pero Fox News se quedó fuera, ¿no? Por la historia que él tuvo. Y dices, en el fondo, quizá era necesario, porque la parte que a mí me asusta es que se igualaron tantas cosas que dices, al final, esta persona se ha propasado. Harvey Weinstein hoy está condenado a una pena de prisión muy importante, lo cual nos da una idea de la severidad de lo que esa persona había hecho. Si igualamos a todos con Harvey Weinstein, es cuando dices, cuidado, ¿cuántas condenas ha habido? Claro, como encima esta gente se dedica a arreglarlo todo poniendo pasta encima de la mesa para que retiren la demanda, no sabes si han pagado para que retiren la demanda y para ahorrarse el tiempo de pleito, cuando el fondo dirá, no había nada, pero pagué para que me dejaran en paz, o si había pasado algo y a su forma para cerrar la boca a la demandante. Pero claro, el hecho de que, por ejemplo, no tengamos una condena contra Charlie Rose, no tengamos una condena contra Matt Lauer, no tengamos una condena contra el señor O'Reilly, me pone en un problema. Digo, ¿qué tengo que pensar? Porque como no hubo juicio, no puedo delimitar qué gravedad era lo que habían hecho. El presentador de Harvard de la MSNBC también se fue porque dijo que había actuado de conducta impropia con mujeres. Hace poco creo que ha dimitido también un director de una, no sé si era de la NBC, una de estas grandes también ha dimitido, tal. Pero como nunca te sale nada, uno de la CNN, el que había sido durante mucho tiempo el presidente de la CNN, también dimitió por conducta inapropiada con una empleada sin concretar más. Con lo cual dices, al final, si igualamos todos, aquí todos son Harvey Weinstein, pues claro, menudo mundo de depravados es el sector mediático, y puede que lo sea. Pero también a veces corre el riesgo de decir, Kevin Spacey tiene una sentencia absolutoria. Eso, teóricamente, nos tendría que obligar a los medios de comunicación a decir, perdón, es inocente. Bueno, pero algo haría, no hay condena. Algo haría, las otras dos demandas que yo sepa ni han sido admitidas en el archivo. Hubo una que fue tramitada y esa es la que ha acabado en absolución. Ahora bien, Kevin Spacey, cuando está este escándalo, hace un comunicado que solamente se va arrepentido de haberlo hecho, donde pide disculpas. Sí, terrible. Y donde, en el mismo el que se manifiesta que es homosexual, tal, como intentando opacar todo el escándalo con una declaración de orientación sexual que no tiene ningún tipo de relevancia. Podría ser estudiado como qué es lo que tienes que hacer si quieres quedar ante todos como un depravado. Porque todo el mundo lo que interpretó es, ya sabes, intenta encima desviar la atención haciéndose la víctima, como yo también he sufrido mucho porque era gay. No fue muy inteligente. Y como encima ahí pedía disculpas, la gente dirá, pues algo habrá. Entonces está pidiendo disculpas, es que él mismo reconoce que ha tenido actos inadecuados con tal. Es la parte que me despierta a mí cierta duda en el Me Too es, ¿se igualó cosas que no eran igualables?
Es como si dices, qué vergüenza los sacerdotes que abusan, ¿no? Qué asco, no hay nada más repugnante que hay, encima abusos. Pero dicen, como ejemplo este cura que abusó de tropecientos niños, tal, bueno, qué asco. O como este cura que le pegó una bofetada a un niño una vez, y eso es un abuso también, ¿verdad? Sí, sí, qué vergüenza. Dices, espera, un momento. Cuando hablas de curas abusadores, no me puedes meter en el mismo saco al que ha abusado de 200 niños que al que me dices que ha pegado un guantarra. Ah, ¿te parece bien? No es que me parezca bien, claro que está mal, pero es que estás igualando cosas que no son igualables. No puedes poner el mismo saco de curas abusadores al que me estás diciendo que era el hermano de Ratzinger porque dices que una vez le pegó una bofetada a un niño con el padre Murphy o el padre Geoghan de Boston que hicieron lo que hicieron. Eso es lo que digo en el Me Too que a veces me asusta. Es decir, ¿estamos igualando cosas que no siempre sean iguales? Es lo único que me asusta de si cogiéramos todos los que perdieron su trabajo en ese momento de 2017 en el que se activó este mecanismo y que tiene muchas ramificaciones positivas, como para que la gente... Es como, por ejemplo, todo el famoso caso del señor Rubiales. Ahora le piden 2 años de cárcel. Me llama la atención una petición de prisión tan severa. Pero si quiero ver algo positivo, si ayuda a que a partir de ahora muchos... A marcar más las líneas entre... que se toman unas confianzas que nadie les ha dado, se lo piensen 2 veces, pues pensemos en esa parte positiva que tiene todo ese tipo de movimientos. Pero no pondría nunca en el mismo saco a Sr. Rubiales que a Harvey Weinstein.